todos nosotros. And right now we're looking at the very tail end of 2025. Y ahora estamos mirando a los últimos días de 2025. And what we've really seen throughout this year is how God has really been working in the life of the church. Lo que hemos visto durante este año es como Dios ha estado obrando en las vidas y en esta iglesia. And as we close out this Christmas season, as you saw, we were singing songs that were very much about the spirit of Christmas. Y según vamos cerrando este espíritu de esta ocasión, y ya estamos escuchando cómo hemos estado cantando cánticos que todavía declaran esta celebración. And really what Christmas is about is celebrating the birth and the life of Jesus Christ. Y realmente lo que la Navidad es celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. And we find joy in celebrating this season. Y encontramos mucho júbilo en poder celebrar esta temporada. And we also find happiness in a lot of the things we do during this time. Y también encontramos mucha alegría en las cosas que nosotros hacemos durante esta temporada. We can find happiness in spending time with our family. Encontramos alegría en pasar tiempo con nuestras familias. Or maybe even headaches sometimes. Y a veces nos dan hasta dolores de cabeza. But we also find happiness in the food that we get to share in during this time. También encontramos mucha alegría en la comida que nos podemos comer durante este tiempo. I know me coming from a Salvadoran household, I always look forward to eating sandwich panes de pollo. He says he comes, él dice que él sale de una casa salvadoreña y él disfruta mucho poder comerse los sándwiches de pollo. But now I have a brother-in-law that's Honduran. Ahora tiene un cuñado que es hondureño. And we actually bought some tamales hondureños this year. Y compraron comida hondureña este año. Wait till they hear what I'm going to say at the end. Espere que él tiene algo más que compartir. And so for the first time I got to try tamales de cerdo. Por la primera vez él pudo tratar los tamales de cerdo. And it was very good. Y eran muy buenos. And it brought me happiness in the moment. Y le dio alegría en ese momento poderse comer eso. But then something weird happened. Pero algo extraño pasó. He told me to put lemon on my tamal. Le sugirieron que pusiera limón en su tamal. And that was like, what is going on right now? Y él This is está not pensando, okay. ¿qué es eso? Eso es loco, ¿qué es lo que está pasando? I'm Central American, but I'm not Honduran. Él dice que él es de América Central, pero él no es hondureño. So I was just shocked but it was good, but it was good with the lemon. Pero dice que lo trató y está bueno con el limón. But then something even more radical happened. Pero algo todavía más radical ocurrió. They put ketchup on the tamal. Le pusieron salsa de tomate al tamal. And the happiness that was in me in that moment left my body. Y toda la alegría que tenía él en ese momento dejó ir su cuerpo. That's a joke. I did try it with ketchup. I wasn't a big fan, but with lemon it was good. Él dice que es una broma, lo trató con la salsa de tomate, pero no era muy fanático con ese tipo de sabor. But at the end of the day, Pero al final del día, the time of this year is to keep that joy that we have. pero la intención es mantener ese gozo que tenemos. And notice how I use two different words. I use happiness and joy. Noten que él usó dos palabras diferentes, alegría y gozo. Because they're two different meanings. Porque tienen dos significados diferentes. You see, when we look at the Word of God, Cuando la palabra de Dios, cuando miramos la palabra de Dios, what we're looking for is what is Jesus speaking into our life. estamos buscando qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. And looking here in the book of Romans chapter 5 verse 1 through 11. Y mirando en el libro de Romanos, capítulo 5, empezando en el versículo 1. I think everybody has been saying that the book of Romans has been hitting them like a ton of bricks. Creo que todo el mundo está diciendo que el libro de Romanos les está dando duro, como con un ladrillo. And just give me 1 second. I'm going to give my sister this one and I'm going to take the English Bible. Thank you. Estamos cambiando la Biblia por los idiomas. I preach in English. I don't preach in Spanish usually. But what we see in these verses is something very powerful starting to shape in our lives, which is that switch from
here's what your life was like before Jesus to what your life is now through Jesus. Lo que estamos viendo es un cambio bien potente en nuestras vidas, porque esto era lo que éramos antes y ahora lo que somos en Cristo. You see, we were looking through the first 3 chapters at the wrath of God and what our state is as human beings without Jesus. En los primeros 3 capítulos estábamos mirando la ira del Señor y lo que nuestra vida era así bajo esa ira. But then we jump into the chapter 5, and the first word in the chapter is therefore. Y vemos entonces ahora el capítulo 5, y lo primero que vemos es justificados. Therefore. Therefore, La it's palabra not translated here. Por lo tanto. Por lo tanto, right? Por lo tanto. And looking at that word, I want us to look at the final verse in chapter 4. Y mirando esa palabra vamos a observar y mirar el último versículo del capítulo 4. And verse 25 said, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Y el versículo 25 del capítulo 4 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. And after that, Paul says, therefore. Y después de eso, Pablo dice, por lo tanto. And what we really see here is because of what Jesus has done, this can now happen. Y lo que estamos viendo es por razón de lo que Jesús hizo, entonces este es el resultado. And just like the pastor had been talking about last week, right? We have been justified through faith. Y lo que el pastor ha estado compartiendo con nosotros es que hemos sido justificados por la fe. Now, what does it mean to be justified? ¿Qué es lo que significa ser justificados? It's important to us to understand it from a biblical perspective and not from a worldly perspective. Es importante que lo reconozcamos y lo entendamos por una perspectiva bíblica, no por la perspectiva del mundo. And what it means is that it's God's declaration that a sinner is righteous and forgiven. Is that here? Yeah, it's in bold. It should be bolded. Say that again so I can God's translate. declaration that a sinner is righteous and forgiven. Que Dios indica que la persona está sido considerada justificada, justa y que ha sido perdonada. And not because of their own works, Y no por sus trabajos o sus obras, but only through the faith in Jesus Christ's sacrificial death. pero solamente en la fe por el sacrificio de Dios por nosotros And his resurrection, y su resurrección, and putting his perfect righteousness on us. y poner su justificación perfecta sobre nosotros. And because we have been justified through Jesus, Y porque hemos sido justificados por Jesús, we now have peace with God. ahora tenemos paz con Dios. And it's important to us to understand that when man sinned for the first time in the Garden of Eden, we had placed enmity between us and God. Y es importante que entendamos que porque hubo el pecado, el primer pecado en el jardín de Edén, ahora nosotros tenemos una separación entre nosotros y Dios. And because of that, man deserves the very wrath of God. Y por esa razón nosotros merecemos la ira de Dios. There's a complete separation of man with God in that moment. Hay una separación completa entre Dios y el hombre. But through the justification through Jesus Christ, Pero a través de la justificación que viene de Cristo Jesús, we now have peace with God. ahora tenemos paz con Dios. Our relationship with him has been restored. Nuestra relación con Él ha sido renovada, hecho nueva. And it's interesting because what it shows us is what God is doing inside of our lives. Y lo que enseña es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. You see, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through only Jesus can we receive that peace and that justification. Tenemos paz con Dios únicamente a través de Cristo Jesús. And then- Solamente Cristo puede darnos la justificación. And it's important for us to understand that because of this, as Christians, joy is important for us. Y eso es importante que para nosotros que entendamos que como cristianos el gozo es importante para nosotros. And the joy that we experience as Christians is very different from the joy that the world tries to teach us. Y el gozo que nosotros experimentamos o sentimos como cristianos es totalmente diferente al gozo del mundo. You see, many times what the world says to people is that
we should not be seeking joy in this world. Muchas veces lo que el mundo, la gente nos puede decir es que no debemos estar buscando gozo en este mundo. As a matter of fact, many times philosophers says that it's in vain for people to seek any joy in this world. Hay un filósofo que dice que buscar gozo en este mundo es una búsqueda en vana. That we need to stop seeking the pleasures of this world and anything this world has to have. Que debemos parar de buscar los placeres que de este mundo ofrece. And as a matter of fact, there's even religion that follows that same concept known as Buddhism. También hay estas religiones que siguen esa perspectiva, por ejemplo el budismo. Buddhism says that you should stop to seek the things of this world, the pleasures, and completely separate yourself from this world. El budismo declara que debemos dejar de buscar los placeres de este mundo y completamente separarnos del mundo. That the pleasures, that the joys, that anything that you could do is all meaningless. That's what they try to tell people. Tratan de decirle a la gente que todos los placeres, que todo el gozo, la alegría que estén buscando, que eso no tiene ningún significado ni importancia. But there's something interesting that C.S. Lewis says in reference to this. Y hay algo interesante que C.S. Lewis dice. He says, to love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrung and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give it to no one, not even an animal. Wrap it carefully around with hobbies and little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken. It will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. To love is to be vulnerable. C.S. Lewis dice, amar es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón se retorcerá y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de conservarlo intacto, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con aficiones y pequeños lujos. Evita cualquier enredo. Enciérralo en el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. And so Lewis says something very interesting. He says, yes, you can do all these things, but in doing that, life kind of loses its meaning. Él dice que algo interesante, que puede hacer todas esas cosas, pero en hacer todas esas cosas, entonces tu vida deja de tener sentido. You see, when we love something, we become vulnerable to that thing. Cuando amamos algo, nos volvemos vulnerables a eso que amamos. It's interesting because think about your first love as a young person, a man or woman. Most of us probably did not marry our quote-unquote first love. Piensen en su primer amor como mujeres jóvenes y hombres jóvenes, en ese amor original primero que tuvieron. You give your heart, well, you think you gave your heart over to that person, and then when you leave him, you say, I'm over it, it's done, I can't do this is terrible, it's everything sucks. I'm never going to give my life over to somebody else. Never again. Tú crees, ¿verdad? Que estás enamorado o enamorada, le diste tu corazón, entonces sales herido o herida, entonces decides que no, nunca me van a coger en este traqueteo, yo no vuelvo a enamorarme más, se acabó todo. Or think about how you give your heart, and this is sometimes juvenile when you really think about it. Piensen en cuando den su corazón, y a veces puede ser un poquito juvenil. This usually applies more to men. Esto aplica usualmente más a los hombres. Sports. Es los deportes. You give yourself over to a team and you say, this is my team for life. And when you're a young little kid and your team doesn't win the World Series in 2006, you start to cry and think the world is crashing. Tú le entregas tu corazón a un equipo en especial en el deporte, creyendo que van a ganar la serie, y entonces pierden y tú se te rompe el corazón porque perdieron todo. And you see, you start to cry because you're losing your joy. And you say, you know what? None of this matters. I'm over it. I'm never going to care this much again about this. Entonces tú estás perdiendo tu corazón, tienes un dolor enorme y tú decides ya. Se acabó todo, no me importa nada, yo no vuelvo a enredarme con esto más. You see, when we love something, we're being vulnerable to that thing. Cuando amamos algo, nos volvemos vulnerables. But there's something very important for us to understand as Christians. Pero hay algo muy importante que debemos entender como cristianos. You see, unlike the world,
como no lo hace el mundo. Our joy is different because our happiness is different from the world's happiness. Nuestro gozo es diferente porque nuestra alegría es diferente It a la alegría del mundo. It comes from a different place. Viene de un lugar diferente. And it's important for us as Christians to understand that joy is important for us in our life. So, tenemos como cristianos que entender que el gozo es importante en nuestras vidas. Verse 2. El verso número 2. It says, through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into the grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Verso número 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. So through Jesus, we have gained access through faith into the grace of God. So, a través de Jesús hemos podido a tener acceso a la fe de esta gracia. It's that free gift that God gives us. Es ese regalo gratis que Dios nos da. You know, grace is something that we don't deserve, yet God gives it freely to us, even though we're undeserving of it. La gracia es algo que no nos merecemos, pero el Señor nos da esa gracia como quiera. And you see, in that grace, we boast in the hope of the glory of God. Y es en esa gracia que nosotros pues nos jactamos en la gloria de Dios. And a key word there is that we boast in the hope. Y nosotros, la palabra clave es que nos jactamos en esa esperanza. You see, the world doesn't want you to hope in anything because there is no hope in the world. El mundo no quiere que tú tengas esperanza en nada porque en el mundo no tiene esperanza. But us as Christians, we can hope for something to come. Pero nosotros como cristianos tenemos la esperanza a lo que va a venir. And because of that hope, we can have joy. Y porque por esa esperanza podemos tener ese gozo. And we can boast about it. Y podemos jactarnos en eso. And by boasting, it doesn't mean you become about yourself. No, you're boasting about God, about what He's going to do. Y esa jactancia no es una jactancia en nosotros, pero es una jactancia en Dios y sus promesas. A lot of times we say as Christians we shouldn't boast about ourselves. Y muchas veces como cristianos decimos que no podemos jactarnos en nosotros. Because when we boast about ourselves, we're saying about how great I am. Porque cuando nos jactamos en nosotros, estamos declarando que nosotros somos gran cosa. Look at my accomplishments, look at what I've done, look at what I've created, look at me, look at me. Mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he creado, mírame a mí, mírame a mí. That is exactly what the world tells us to do. Eso es lo que el mundo dice que tenemos o debemos de hacer. Yet here the boasting that we're talking about is about boasting about what God has done for us. Pero aquí la jactancia es basada en lo que Dios ha hecho por nosotros. It's not about what I've done, but what He has done through me. No es lo que yo he hecho, pero lo que Dios ha hecho a través de mí. So we boast in God. Entonces nosotros nos jactamos en Dios. And because of that, Y por eso our Christian joy is unique. nuestro gozo cristiano es único. It's different from what the world will tell you. Es diferente a lo que el mundo te dice. Because it doesn't do what the world says, but what God calls us to do. Porque no hace ni dice lo que el mundo hace o dice, pero lo que Dios hace y dice. So we do the things that God calls us to do. So nosotros hacemos las cosas que Dios nos llama a hacer. Verse 3 to 5. Versos 3 al 5. It says, not only so, but we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us in shame because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Versos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. And here's really the true secret to what Christians should be doing in their life every day. Y aquí es el verdadero secreto de lo que todo cristiano debe estar haciendo diariamente. And it's probably the toughest thing for some of us to really learn. Y posiblemente es lo más difícil para nosotros poder aprender. You see, many times when people come to church, they come to church because they're seeking comfort. Y muchas veces cuando las personas vienen a la iglesia porque están buscando a alguien que les dé confort. We experience
expect church to bring us that peace, right? Estamos esperando que la iglesia nos dé esa paz. And so we come to church and we seek that peace in the church, but then the going gets tough and we leave. Venimos a la iglesia buscando esa paz, pero entonces algo difícil pasa y nos vamos. And the reason why that happens Y la razón por la que eso ocurre is because many times we put our focus on the church itself, the building, or the people inside of the church. y muchas veces eso ocurre porque cuando venimos nos enfocamos en el edificio o en las personas. And when we do that, Y cuando hacemos eso, our heart is not really placed on God. entonces nuestro corazón realmente no está dispuesto o puesto en Dios. And so when we're seeking validation from broken people, and broken people are broken. Estamos buscando que alguien nos dé esa fortaleza, pero son gente rota y nosotros estamos rotos también. You see, us in the church, Nosotros aquí en la we're iglesia people somos gente, We're personas. broken people. Somos gente rota. seeking God to restore us. Buscando que Dios nos vuelva a restaurar. But the focus is that God is the one that restores our hearts. Pero el enfoque debe ser que es Dios el que nos restaura el corazón. It should never be focused on the people restoring our lives. Nunca debemos enfocarnos en que sean las personas que restoren nuestras Now, vidas. don't get me wrong, relationships are important inside of the church. No confundamos esto con que no entender que las relaciones humanas son importantes en la iglesia. Yes, us inside of the church, we help each other in our Christian walk. Nosotros aquí en la comunidad cristiana nos ayudamos mutuamente en este caminar cristiano. Fellowship is important. Asociarnos unos a los otros es muy importante. It's actually very important for your spiritual life. Es absolutamente importante para tu vida espiritual. But we should not idolize the people inside of the Pero church. no debemos hacer ídolos de las personas en la iglesia. And so you see, So, para que vean, verse 3, versos 3. not only so, but we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Now, something important to understand. Algo importante para entender. That doesn't mean that when you suffer, Eso no significa que cuando sufrimos you're going to get excited about your suffering. te vas a excitar porque estás sufriendo. Oh man, I'm suffering. This is great. Y no es decir, ay, estoy sufriendo, pero qué bueno es eso. No, that's not what we're talking Eso about. no es lo que se está diciendo. But what happens is when you are suffering, Lo que sucede es que cuando estamos sufriendo, what we have that the world doesn't have lo que tenemos que el mundo no tiene is hope that it's all going to be better. es la esperanza de que todo va a salir bien. And so in that suffering, we're going to learn to persevere. So, en ese sufrimiento vamos a aprender paciencia y a perseverar. You see, things are not going the way they have to go right now. Pues las cosas no estarán yendo como nosotros queremos que estén yendo. I'm feeling anxious. I'm crying. I'm suffering in this moment. Estoy sintiéndome ansioso, estoy sufriendo, llorando en este momento. But I also know that God is doing a work right now. Pero también sé que Dios está obrando. And that this is just a season in my life right now. Y que esto es solamente una temporada en mi vida. And then you go through that perseverance. Entonces ahí es que viene esa perseverancia. And then you build character because of that perseverance. Y empiezas a desarrollar tu carácter por esa perseverancia. You see, you're not running away from church and you're suffering, but you're running more towards God because you Amen. understand that He's Amen. working in your life. Yes. Entonces no estamos corriendo fuera y alejándonos de la iglesia, pero estamos corriendo a la iglesia para acercarnos más a Dios. And then in that character you build, you now have hope because you know that God is going to do a work in your life. Y según tu carácter se está desarrollando, ya tienes esa esperanza porque ya sabes que Dios está obrando en tu vida. And so your joy is not based on your circumstances, So, tu gozo no es basado en tus circunstancias, but it's based on what God is going to do at the end of the road. pero está basado en lo que Dios va a hacer al final de todo esto. You see, the reason why Christian joy is unique La razón por qué el gozo cristiano es único, is because it's not circumstantial. porque no es basado en circunstancias. You see, the world's joy or happiness is all based on circumstances. El gozo o la alegría que el mundo enseña es siempre basado
basado en circunstancias. And the reality is the more you focus on the world's joy, the more depressed your life is going to be. Y la realidad es que en más te enfoques en los gozos del mundo, más deprimida tu vida se va a poner. And think about it, the more people chase success, the more success they need to feed off of. Entre la gente más se pone a acechar para ser exitoso, entonces más éxito van a tener que seguir acechando para comer. I made my first $1 million. Hice mi primer $1,000,000, de verdad. So in that circumstance you become, I wish, but in that circumstance you become happy. But en esa circunstancia de ese dinero, pues entonces siente usted alegría. But then the happiness goes away. Pero entonces la alegría se acaba. Now I need $2 million. Ahora necesito $2,000,000. You reach your goal and you find happiness in that goal. Entonces alcanzas esa meta y ahora te sientes alegre otra vez. But you have to keep finding more and more of those goals, and even worse, if you lose that money, then you become depressed. Yes. Entonces, pero después de eso tienes que seguir acechando y buscando más y más y más y más. Y si pierdes ese dinero, entonces ahora te deprimes y la alegría se va. Why? Because your happiness is based on your circumstances. ¿Por qué? Porque tu alegría fue siempre basada en tus circunstancias. Do I have a job? Tengo trabajo, But not just a job, a well-paying job. pero un trabajo que pague bueno. Do I have enough food? Tengo suficiente Do I have a de nice comer. house? Tengo una buena casa. Do I have a nice car? Tengo un buen carro. But you keep adding to it. Do I have the perfect wife, the perfect husband? Tengo el esposo perfecto. Tengo la esposa perfecta. Do I have the perfect kids? Tengo los hijos perfectos. All your happiness is found in circumstances. Toda tu alegría está siempre basada en todas esas But circunstancias. the reality of life is that life will not always go the way you planned it or wanted it to go. Pero la realidad de esta vida es que las cosas no van a salir como nosotros quisiéramos o planeamos. It's interesting. The other day I was speaking to a friend of mine, Es interesante, él estaba hablando recientemente con un amigo. and we were talking about comfort. Estaban hablando del confort, de estar las cosas suaves. And he shared with me a moment in his life when his wife was the CEO of a company and he was the head of the person in his company. Él compartió una situación donde la esposa del amigo era jefa principal de una empresa y él era jefe de otra empresa. And they were easily bringing over $500,000 a year in their household, more than Y $500,000. suavemente estaban trayendo en ingreso más de $500,000. And one thing that he told me, Y una cosa que el amigo compartió and it really hit me, y que realmente impresionó a nuestro predicador, he said, Jesse, don't seek the temporary pleasures. él le dijo que le aconsejó a Jesse que no se buscara los placeres temporarios. I had all the things I would think I wanted, El amigo dice que él tenía todas las cosas que él creía que quería tener. but he said he was more lost and more of a broken place in that moment than he is now, making less money and having Jesus in his life. Amen. Pero él confesó que él se encontraba más perdido y más roto en esos momentos que ahora, que está ganando mucho menos dinero, pero tiene a Cristo en su vida. You see, he said his wife lost her job of a CEO, so now she's not bringing in that same salary, and he actually got fired from that job. Eso él dice que la esposa perdió esa posición bien alta y no está haciendo ese tipo de salario, y él también fue actualmente botado del trabajo donde anteriormente estaba. And so when it first happened, his circumstances, he was sad, he was depressed because he hadn't had Jesus in his life, and his happiness was based on what he had. Y cuando eso ocurrió, él pues estaba deprimido, estaba triste, porque en ese tiempo él todavía no había tenido ese encuentro con Cristo Jesús. But he says now that he has Jesus, Pero él dice que ahora que tiene a Cristo Jesús, he's more happy now giving up all the pleasures of the world and having Jesus and having less, because when you have Jesus, even less can be more. amén. Amén. Él confesó y declaró que ahora que tiene a Cristo Jesús, pero tiene menos físicamente, se encuentra más lleno y más satisfecho que si tuviera todas las cosas. The joy of Jesus is unique El gozo en el Señor es único because it's not circumstantial. porque no es basado en circunstancias. It's not circumstantial. No es basado en circunstancias.
And we see that when we go into our next verses. Y vamos a ver eso según seguimos explorando estos You versículos. see, the reason why the joy in Jesus, the joy of a Christian is not circumstantial is because our joy comes from Jesus and knowing the gospel. Amén. La razón por la que nuestro gozo no es basado en circunstancias es porque conocemos y tenemos a Jesús y tenemos su palabra, el evangelio. Verse 6 through 8. Versículos 6 al 8. You see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. But God demonstrated his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Amén. Versos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Now, this is the difference between the Christian life and any other religious life. Esta es la diferencia entre la vida de un cristiano y cualquier otra vida religiosa. Nothing that you and I could do deserves the grace and mercy of Jesus Christ. No hay nada que tú y yo podamos hacer que merezca la gracia de Dios. As a matter of fact, as we look through the first few chapters, we really deserve the wrath of God. Pero si nos recordamos en los capítulos iniciales, nos recordamos que nosotros realmente no nos merecemos la gracia de But you Dios. see, just at the right time, Pero vean que al momento propicio, at the right moment, en el momento oportuno, Jesus came to this world. Jesús vino en este mundo. He died on the cross and bore all of our sins in that moment. Él murió en la cruz cargando todos nuestros pecados en ese momento. The sins of our ancestors and the sins of our children and our children's children, he bore it all on that cross. Los pecados de todos los que vinieron antes que nosotros, de nuestros niños y de los que han que venir. He died for us so that we could be redeemed through him. Él murió por nosotros para que nosotros podamos ser redimidos a través de él. And there's nothing that we can do to deserve that. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer ese regalo. You see, follow any other religion, Si sigues cualquier otra religión, and it's all going to be based on you va a ser todo basado en ti, and what you can do. en lo que tú puedes hacer. If you follow Islam, you have to keep the 5 pillars of Islam. Si tú sigues la religión Islam, vas a tener que seguir los 5 pilares que son la raíz de esa religión. And even then, Allah can still send you to hell. Y con todo y eso, Alá te puede mandar al infierno. In Hinduism, En los hindúes, you have to live in your caste and live it perfectly, and if not, then you're going to stay in that caste or get demoted. tú tienes que caminar en un camino y tienes que hacerlo perfectamente o vas a ser echado para atrás. In Buddhism, you have to give up everything in this world and kind of live like the world doesn't exist. En el budismo tienes que dar todo por mano alta y vivir como que el mundo ni siquiera existe. And even in Judaism, Y en judaísmo you have to keep the law of God, tienes que mantener la ley de Dios, the entirety of the law. todita la ley. But you see, Jesus came and died on the cross, Pero acuérdense que Cristo vino y murió en la cruz and through his action, y por su sacrificio we are saved. somos salvos. Not by what we can do, No por lo que nosotros podemos hacer, but by what he did for pero us lo que Él already. hizo por nosotros. You see, other religions are, this is what you ought to do to be saved. En las otras religiones dicen esto es lo que tienes que hacer tú para ser salvo. But in Christianity, Pero en el cristianismo, he already did the work for us. aleluya, Él ya hizo el trabajo por nosotros. And because he did that work, Y porque Él hizo el trabajo, we live our life for him. podemos vivir nuestra vida para Él. Aleluya.
And verse 8 and 9 summarizes the whole gospel for us. Versículos 8 y 9 hace un completa descripción de lo que el evangelio It es. says, God demonstrated his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? Amen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. God, while we were still sinners, gave himself over for us. Mientras todavía éramos pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. And he justified us. Y él nos justificó. And he washed away our sins through his blood. Y él lavó nuestros pecados a través de su sangre perfecta. And because of that, we are now saved from God's wrath. Y por eso ahora estamos salvos de la ira de Dios. And you see that this is a fruit of the Spirit that we should understand it. Y este es el fruto del Espíritu que debemos entender. We need to understand that the Christian life, joy is center for us to have. We Que have to have joy. Nuestra vida cristiana tiene que ser centrada en el gozo. Tenemos que tener este gozo. That even though everything is going wrong, I still have joy because of what Jesus did for me on the cross. Que aunque todo esté boca abajo y esté yendo mal, todavía tengo ese gozo porque Dios murió por mí. You know, Romans 8:18 says, Romanos 8:18 dice, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. pues tengo por cierto que las aflicciones del mundo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. You see, that hope that we have, we may suffer right now, but it doesn't compare with everything that is to come in Jesus Yes. Christ. Estaremos sufriendo ahora, pero ese sufrimiento no se compara con lo que vamos a obtener en Cristo Jesús. And we should be meditating in that truth. Yes, we will be anxious. Yes, we might be suffering, but we have to understand that this present moment doesn't compare what's to come. Sí, estaremos sufriendo, sí, estaremos ansiosos, pero nada de eso se compara en la promesa de Dios y la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Philippians 5:6 and 7. Filipenses 4:6 y 7. Oh, sorry, 4:6-7, sorry. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understandings, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Aleluya. Thank you, Jesus. You see, God's peace transcends all understanding of the world. Sí, la paz de Dios trasciende todo lo que esté pasando en este The mundo. world cannot understand the peace of God El mundo no puede entender esta paz que Dios nos da, because it doesn't have that peace. porque no tienen esa paz. Why are we not anxious? Why are we not worried about what's to come in our lives? ¿Por qué no estamos ansiosos? ¿Por qué no estamos preocupados a lo que vendrá a nuestras vidas? It's because I'm not saved based on what I can do. I'm saved because of what Jesus has done for me. Aleluya. Porque somos salvos no por lo que yo pueda hacer, pero somos salvos por lo que Cristo ya hizo y puede hacer. You see, the reason why I'm not anxious Si la razón por la que no estamos ansiosos, is because I can see in my life the way God is working inside of my life. porque Él puede ver cómo Dios está obrando en su vida. And that is the same thing you should be saying in your Y heart. eso es lo mismo que nosotros deberíamos hacer decir sobre nuestras Is vidas. God working in my life? ¿Está Dios obrando en mi vida? Is the Spirit moving inside of my heart? ¿Está el Espíritu de Dios moviéndose en mi corazón? And once you get to Romans 8, you'll learn about the renewing of your mind. Y cuando lleguemos a Romanos 8 vamos a entender lo que es la renovación de nuestras mentes. Is your mind being renewed? ¿Está nuestra mente siendo renovada? It doesn't mean that your Christian journey is going to be easy, No significa que tu caminar cristiano va a ser fácil, but you see the Spirit working in your life. pero tú vas a ver al Espíritu de Dios obrando en tu vida.
And it's difficult. Y es difícil. It's hard sometimes. Es bien difícil a veces. Sometimes you don't want to read your Bible. A veces tú no quieres ni leer la palabra. Sometimes you don't want to pray to God for 10 minutes or 2 minutes because you feel like I'm tired, I'm exhausted. A veces no quieres ni orar por 10 minutos, ni siquiera 2 minutos porque te sientes cansado. The Christian walk is difficult. El caminar cristiano es difícil. But we have the Spirit of God working in us that helps us so that we can live the life that we need to live. Pero tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que está obrando y nos está ayudando a vivir esta vida. But we also have to seek the Spirit to work inside of our life. Pero también nosotros necesitamos buscar el Espíritu de Dios que obre en nuestras Are we vidas. persevering? Estamos perseverando. Are we demonstrating the joy that we have in Jesus? Estamos manifestando este gozo que tenemos en el Señor. And the more focused we are on God, the easier it is for us to demonstrate it. Y entre más enfocado estemos en el Señor, más fácil es poder demostrar ese gozo. And you'd be surprised at the way God moves inside of our lives so that we can reflect His love. Y nos sorprenderemos a cómo Dios puede obrar en nuestras vidas para reflejar su amor. So we let the Spirit continue to work in our lives. So dejemos que el Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas. Verses 9 through 11. Versículos 9 al 11. Well, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Notice how Paul emphasizes this for us. Noten cómo Pablo enfatiza esto para That nosotros. Jesus died for our sins. Que Jesús murió por nuestros That pecados. we were enemies of God at one point. Que nosotros éramos en un punto enemigos de Dios. And that He reconciled us. Y que Él nos reconcilió. And that He is the one that has saved us. Y que Él es el que nos salvó. It is through Jesus Es a través de Jesús that we have that reconciliation. que tenemos esa Through His reconciliación. Spirit, A través de su through espíritu. His actions. A través de sus acciones. And because of that, we can have joy. Y por eso podemos tener gozo. Not like the world, No como el mundo lo tiene, but only how we can have it. pero como nosotros podemos tenerlo. Allow the Spirit to move in your life. Permite que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. And if you don't feel that joy in Y- this season for any reason, Y si tú no sientes ese gozo en esta temporada por cualquier razón, make sure you're seeking God and He will speak to you. asegúrate que te pones a buscar de Dios y Dios te hablará. God is with us and He's present with us in our lives. Dios está con nosotros y Él está presente en nuestras vidas. We have to seek the Spirit of God. Tenemos que buscar el Espíritu de Dios. We have to allow the Spirit to touch our hearts. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones. And you would be surprised to see what God can do in you. Y te sorprenderás a lo que Dios puede hacer en ti. You know, this last couple of months, I've tried to be more intentional in my spiritual walk at work. He shares that in these last, él comparte que en estas últimas dos meses él ha estado siendo más intencional en su caminar con Dios. Estamos hablando Spanglish ahorita, ¿verdad? Sí. I'm sorry, I was No, you're thinking good. in That's English. funny. I was cracking up. That was funny. But seriously, you would be surprised at how much impact you can have on someone's life when you're being intentional about your walk in Jesus. No, te sorprenderías en poder notar qué tipo de impacto tú puedes causar en alguien cuando tú te enfocas y determinas seguir a Cristo. And this is how I'm going to try to close it out. Y así es como Él va a tratar de cerrar esta porción del And it might be mensaje. off topic, but I think it's important for us, especially coming into next year. Y no será necesariamente en tópico, pero Él lo considera importante para nosotros poder empezar un año apropiado.
and I've been speaking to my boss, and the other day I said, you know what, I think he needs a blessing. So I shared with him a book from A.W. Tozer called Pursuit of God. Él estaba hablando con su jefe y él percibió que su jefe pues necesita una bendición, so él les regaló un libro cristiano, right, de un escritor Tozer. And then the next week he came to me and he invited me into his office and we sat down and we just spoke for a little bit. Y la semana después él lo invitó, el jefe lo invitó a su oficina y tuvieron una conversación. I honestly thought I was about to get in trouble. That's what I thought. Él honestamente se creó que lo habían llamado a la oficina porque se portó mal y iba a tener problemas. I was trying to figure out, what did I do? Did I say something wrong to a kid? I don't know what I did. Él estaba tratando de cerciorarse y pensar qué dije, qué hice, que me están llamando a la oficina. But instead what he did was he said, I've been feeling that God has been wanting me to be more intentional about my faith here at work. You said that or No, he said that. El jefe actualmente testificó, confesó que él está sintiendo un empuje de Dios, que Dios quiere que él sea más intencional en su caminar con él en el trabajo. And he actually gifted me a book that was a blessing to his life. Entonces, y actualmente él lo bendició con otro libro que el jefe declara fue una bendición en su vida. And I've been reading it over these last couple of days as like one chapter a day. Él está leyendo el libro que el jefe le regaló, un capítulo al día. And I'm not doing this to boast about, oh, look at what I'm doing at work. Y él no está compartiendo este testimonio para jactarse, oh, mírenme lo que estoy haciendo en mi trabajo. But it is important for us to speak about Jesus where we are, and we would be surprised at the way God can speak into also our lives. And through just one intention, my life has been getting spoken to through that book. Pero es que es importante que seamos intencionales en tratar de compartir a Cristo Jesús, y cuando hacemos esas cosas como le pasó a él está siendo bendecido a través de ese libro que él ahora está leyendo. So let us be more intentional and let us show the joy that we have as Christians. Vamos a ser más intencionales y vamos a demostrar este gozo en Cristo que tenemos. And don't ever underestimate the impact that we could have on people's lives. Y nunca subestime el impacto que puede tener en la vida de otros. Because the joy that we demonstrate is a reflection of the light of Jesus that we have on this world. Porque el gozo que demostramos es el impacto que Dios ha hecho en nuestras vidas y que podemos causar en otros. Así que Dios le bendiga. Bless you. Ahora, y que le dejo con el pastor.